Hola amigos, amigas, hola a todo el mundo, bienvenidos a Aula D, el canal donde desciframos las ciencias. Continuamos con nuestro curso de fracciones. En esta sesión vamos a ver simplificación de fracciones. Para poder entender la simplificación de fracciones, nosotros necesitamos primero entender qué son las fracciones equivalentes. Si todo eso tal vez te está mareando un poco, tranquilo, tranquila. En este video, pues, vas a dejar tus confusiones a un lado y te vas a volver un experto en las simplificaciones. Bueno, primero, vamos a entender el concepto de fracciones equivalentes. Y una vez que entendamos el concepto de fracciones equivalentes, vamos a entender por qué se simplifica y cuándo se simplifica. ¿Y qué es la simplificación? Bueno, ¿qué son primero las fracciones equivalentes? Tal vez habrás oído ese término antes. Bueno, las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad o parte de un todo, pero están escritas de forma diferente. Es decir, son fracciones que representan lo mismo, pero se escriben diferente. Dicho de otra forma, son fracciones sinónimas. ¿Cómo es esto de las fracciones sinónimas? Bueno, vamos a ver esta situación con un ejemplo. Yo aquí tengo el mismo entero, pero acá lo he dividido en medios, acá lo he dividido en cuartos y acá lo he dividido en octavos. En mi primer gráfico, yo voy a tomar una parte de mi entero. Voy a tomar una mitad, ¿ya? Esta fracción es un medio, ¿verdad? Vamos a escribirla acá abajo. Un medio. Vamos con la de acá. Yo igual voy a tomar la mitad, la misma porción de arriba. Pero, ¿cómo se lee esto de aquí? Esto se lee, en cambio, 2/4. En la siguiente gráfica, yo voy a tomar la misma mitad, pero esta vez se va a leer de manera diferente. Notemos que estoy tomando 4 partes de las 8 partes totales. Esto se va a llamar 4/8. Qué raro, ¿no? En todos los casos, yo he seleccionado la mitad, pero esa mitad, dependiendo de en cuántas partes se ha dividido el entero, se puede escribir de manera diferente. Entonces, nosotros decimos que estas 3 fracciones de aquí representan lo mismo, pero se escriben diferente. Cuando esto pasa, nosotros estamos en el caso de las fracciones sinónimas o fracciones equivalentes. Nota una cosa, como para adelantarnos un poco al tema. ¿Cómo llego yo de un medio al 2/4? Bueno, si nosotros vemos, he multiplicado el numerador por 2 y el denominador por 2. Si multiplico 1 por 2 me queda 2 y 2 por 2 me queda 4. ¿Y cómo he llegado del 1/2 al 4/8? Pues el numerador lo he multiplicado por 4 y el denominador por 4. 1 por 4, 4 y 2 por 4, 8. Entonces ya vamos viendo cuál es la lógica más o menos detrás de estas fracciones equivalentes. Yo voy a obtener una fracción equivalente cuando multiplique al numerador y al denominador por un mismo valor. Asimismo, si yo quisiera llegar del 2/4 al 1/2, son fracciones equivalentes, yo tendría que dividir al 2, dividirle para 2 y al 4 también dividirle para 2. Y de esa manera yo obtengo el 1/2. Y asimismo, si quiero ir del 4/8 al 1/2, deberé dividir tanto el numerador como el denominador entre 4. Y de ahí yo obtendría el 1/2. Es decir, recapitulando, las fracciones equivalentes yo las voy a obtener cuando multiplique al numerador y al denominador de una fracción por el mismo término o cuando divida al numerador y al denominador por el mismo término. Ahora, vamos aproximándonos un poco más a las simplificaciones. Entonces, lo que yo había comentado hace un momento,
para obtener fracciones equivalentes, simplemente multiplicamos o dividimos tanto el numerador como el denominador de una fracción por el mismo número. Aquí vamos a ver un ejemplo y luego, pues, obviamente, vas a tener estos de aquí para practicar esta primera parte de las fracciones equivalentes o como yo les suelo llamar, fracciones sinónimas. Bueno, ¿qué dice el ejemplo que yo voy a desarrollar? Dice que convertir 3 quintos en fracción equivalente de denominador 30. Listo. Parece difícil, pero no lo es súper sencillo. En primer lugar, vamos a entender que para hacerle de denominador 30, yo voy a multiplicar por un valor, por el mismo valor, tanto al numerador como al denominador. Dice que tiene que ser el denominador 30. ¿Por cuánto yo le tengo que multiplicar al 5 para que me dé 30? Bueno, pues es cuestión de practicar un poquito las tablas de multiplicar y sabemos que ese valor es 6. Si yo le multiplico al 5 por 6, tengo 30. Pero para yo obtener una fracción equivalente o una fracción sinónima, yo necesito multiplicar por el mismo término tanto al denominador como al numerador. Entonces, esto me va a quedar 3 por 6 y 5 por 6. 3 por 6, 18 y 5 por 6, 30. Es decir, 3 quintos es lo mismo que decir 18 treintavos. Y en este pequeño ejemplo, yo he obtenido una fracción equivalente de denominador 30. Puedo obtener fracciones equivalentes con cualquier denominador. Por eso ahora te toca practicar a ti estos primeros 4 ejercicios. Te recomiendo que le pongas pausa al video para que tú puedas practicar. Ok, espero que te haya ido súper bien en estos ejercicios y ahora vamos a comparar un poquito lo que tú has hecho con lo que yo voy a ir desarrollando en este instante. Dice que convirtamos un sexto a 42 avos, es decir, a un valor con denominador 42. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Bueno, yo sé que el un sexto, tanto al numerador como a su denominador, yo les voy a multiplicar por el mismo valor. ¿Por qué valor yo le debo multiplicar al 6 para obtener 42 en el denominador? Bueno, ese valor es 7. Multiplico por 7 tanto al numerador como al denominador y esto me queda 7 42 avos. He obtenido una fracción equivalente a un sexto y esa es 7 42 avos. Ahora dice que 24 25 avos lo transforme a 200 avos, es decir, a una expresión cuyo denominador sea el 200. Coloquemos los valores aquí listos para ser operados, ¿ya? Entonces, ¿por qué valor yo le debo multiplicar al 25 para que me dé 200? Bueno, ese valor es 8. 8 abajo, 8 arriba. 192, 200 avos. Es una fracción equivalente a 24 25 avos. Siguiente, 5 onceavos, transformarlos a 22 avos. Entonces aquí coloco los 5 onceavos con color azul original y luego los voy a multiplicar por un valor para que me dé 22 en el denominador. ¿Cuál es ese valor? ¿Para qué valor le debo multiplicar al 11 para que me dé el 22? Pues ese valor es el 2, ¿ya? 2 en el denominador y 2 en el numerador. 5 por 2, esto es 10, y 11 por 2, eso es 22. Y he obtenido una fracción equivalente, ¿verdad? Es decir, 5 onceavos es sinónimo o es equivalente a 10 22 avos. Finalmente, el último ejercicio de esta parte en la que debías practicar tú. 9 22 avos a 176 avos. Esto va a ser 9 entre 22. Si yo multiplico 22 por 8, ahí obtengo 176 y debo multiplicar por el mismo valor denominador y numerador. De tal forma que esto me queda 9 por 8, 72 y 22 por 8, 176. 9 22 avos y 72 176 avos son equivalentes.
Entonces, hemos obtenido ahorita fracciones equivalentes multiplicando por el mismo número al numerador y al denominador. Ahora, para este ejemplo 2, vamos a obtener fracciones equivalentes, pero dividiendo tanto el numerador como el denominador para el mismo número. Este segundo ejemplo lo voy a desarrollar yo y obviamente aquí están nuestros clásicos ejercicios para que tú practiques. Bueno, dice, convertir 18/30 en fracción equivalente de denominador 5. Vimos anteriormente que para obtener fracciones equivalentes, yo debía multiplicar o dividir tanto numerador como denominador para el mismo término. Por lo tanto, yo aquí voy a dividir el denominador por el mismo término. A ver, pongamos 18 entre 30. Tengo que dividirlos para algún valor de tal forma que yo obtenga denominador 5. ¿Para qué valor debo dividir 30 para que el denominador sea 5? Bueno, debo dividirle entre 6, ¿ya? Y si divido para 6 el denominador, divido para 6 también el numerador. Y esto me queda 18 para 6, 3. Y 30 para 6 a 5. Y la fracción equivalente o fracción sinónima es 3/5. Por si no lo notaste, por si no fuiste tan observador, lo que yo hice fue el proceso inverso que en el ejemplo 1. En el ejemplo 1, yo quería transformar 3/5 a una fracción equivalente de denominador 30. Aquí lo que hice en el ejemplo 2 fue que a esta fracción de denominador 30 la paso a una fracción de denominador 5 y la respuesta es 3/5. He hecho el proceso inverso. Yo puedo obtener fracciones equivalentes multiplicando y dividiendo para el mismo valor. Ahora te toca a ti. Practica de la manera en la que hemos hecho aquí en clase y resuelve estos 4 ejercicios. Ponle pausa al video y resuélvelos. Me pide en el primero convertir 25/35 a séptimos. Pongamos aquí 25 entre 35 y esto debo convertirlo a séptimos, es decir, a denominador 7. Para que me dé denominador 7, yo debo dividir esto entre 5. Y si divido para 5 el numerador, lo debo hacer también con el otro término, ¿no? Si divido para 5 el denominador, lo hago también para el numerador. Entonces, 25 entre 5, esto es 5. 35 entre 5, eso es 7. Es decir, 25/35 es equivalente a decir 5 séptimos. Esas dos son fracciones equivalentes o sinónimas. 27/36 a cuartos. Para obtener denominador 4, yo debo dividir 36 entre 9. Y si divido el de abajo entre 9, también lo hago con el de arriba. 27 entre 9, por lo tanto, es 3 y 36 entre 9, eso es 4. Es decir, 27/36 es equivalente a 3/4. Vamos, 60/90 a 18. Pongamos, ¿para qué número debo dividirle al 90 para que me dé denominador 18? Bueno, ese valor es 5. 90 entre 5 y también 60 entre 5. 60 entre 5, 12. 90 entre 5, 18. Es decir, 60/90 es lo mismo que decir 12/18. O sea, estas dos son fracciones sinónimas. Finalmente, 42/49 a séptimos. ¿Para qué número debo dividir 49 para que el resultado sea 7? Bueno, eso es dividirlo entre 7. Y divido para 7 también el numerador. 42 para 7 es a 6 y 49 entre 7 es a 7. Es decir, esta fracción es equivalente o es sinónima de la de acá. Nosotros lo que acabamos de hacer es obtener fracciones equivalentes y vemos que las fracciones equivalentes, una vez más, las obtenemos si multiplicamos o dividimos el numerador y el denominador para el mismo término. Pero recordemos,
este video trata sobre simplificaciones de fracciones y hasta ahorita solo hemos visto fracciones equivalentes. Pues bueno, vamos a ver en este instante la simplificación. ¿En qué consiste esa simplificación? Simplificar una fracción significa hallar su fracción equivalente más pequeña, es decir, la más pequeña posible. Nosotros en el ejercicio 2 teníamos que hallar fracciones equivalentes y aquí nos daba el denominador, ¿ya? Pero en algunos casos era la fracción más pequeña posible y en otros casos no era la fracción más pequeña posible. Es decir, por ejemplo, yo en este caso podía llegar a una fracción inclusive más pequeña. Si yo puedo dividir el 12 y el 18 por un mismo valor, noten. Si yo divido 12 entre 6 y 18 entre 6, o sea, divido ambos para 6, me quedaría 12 para 6 a 2 y 18 para 6 a 3. Me quedaría 2 tercios. Esta sería la fracción equivalente más pequeña, es decir, sería la expresión simplificada del 60 noventavos. Vamos a hacer lo mismo aquí. Por ejemplo, aquí dice reducir 10 treintavos a su expresión más simple, es decir, me pide simplificar 10 treintavos. Y para simplificar, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dividir para 10. Esta vez lo voy a hacer mentalmente. Voy a dividir para 10 el numerador y el denominador. 10 para 10 a 1 y 30 para 10 a 3. Esto me va a quedar un tercio. Entonces, simplificar es hallar la fracción equivalente más chiquita. Ahora es tu turno, como siempre. Tienes aquí unos ejercicios para que tú halles las simplificaciones o las fracciones más pequeñas de estas de aquí. Ponle pausa al video y practica por ti mismo. Una vez que ya has hecho los ejercicios por ti mismo, vamos a simplificarlos conmigo. Hallemos esas fracciones equivalentes más pequeñas. 28 y 36. En primer lugar, ¿para qué número yo podría dividirles? Bueno, 28 y 36 mentalmente yo veo que son divisibles para 2. Pero también me doy cuenta que son divisibles para 4, ¿verdad? 28 es múltiplo de 4 y 36 es múltiplo de 4. Voy a dividir tanto numerador como denominador para 4. 28 para 4, eso es 7. Y 36 para 4, 9. Por lo tanto, esto me queda 7 novenos. Y 7 novenos ya no es simplificable. No puedo hallar ningún número que sea un divisor común para estos dos términos. 14 décimos. ¿Cómo es la simplificación de este? Bueno, yo voy a sacar la mitad de cada uno de ellos. ¿Ya? Veo que son divisibles para 2. Divido tanto numerador como denominador para 2. 14 para 2 a 7. 10 para 2 a 5. 7 quintos. Estos dos ya no son simplificables. Y el resultado me queda 7 quintos. Conclusiones de este video. Las fracciones equivalentes son fracciones sinónimas, ¿ya? Que representan lo mismo que las fracciones originales, pero se escriben de otra forma. Tal es el caso del 1/2 aquí, 4/8 y 2/4. Son 3 fracciones equivalentes. 1/2 es equivalente a 2/4 y 4/8. 2/4 es equivalente a 1/2 y a 4/8. Y también 4/8 es equivalente a 2/4 y a 1/2. Son fracciones que representan lo mismo. Son sinónimas, ¿ya? Pero se escriben diferente. En ese sentido, yo puedo obtener una fracción más grande, ya estaría amplificando la fracción, y también puedo obtener fracciones más pequeñas. Y en ese caso yo estaría simplificando las fracciones. Por lo tanto, para yo amplificar una fracción, necesito multiplicar tanto numerador como denominador por el mismo valor, como lo hemos hecho acá. Y para simplificar, como lo hicimos acá arriba y también en los últimos ejercicios, yo necesito dividir numerador y denominador para la misma cantidad. Bueno, espero que hayas aprendido.
muchísimo con este video. Como siempre, yo soy David y te invito a que sigas viendo los demás videos de este curso de fracciones. Nos vemos en el próximo video. Chao.